Los jueces federales han lanzado una acusación de enorme gravedad. El Departamento de Justicia vinculado a Donald Trump habría desobedecido una orden judicial directa. La advertencia se produjo hoy en un tribunal federal de Washington y empleó un lenguaje que rara vez se escucha desde la judicatura estadounidense. En el edificio federal E. Barrett Prettyman, los magistrados describieron lo que calificaron como una ruptura extraordinaria del cumplimiento legal, directamente relacionada con Donald Trump y su entramado jurídico, incluyendo actuaciones vinculadas a la Torre Trump en Manhattan y escritos que afectan a decenas de millones de dólares en autoridad federal en disputa. Esto no es una fricción procesal ordinaria. Es la primera vez en la historia moderna que varios jueces federales sugieren públicamente que un departamento de justicia, actuando en relación con un expresidente, podría estar rozando la desobediencia abierta a los tribunales. Cuando jueces nombrados de por vida acusan a abogados del Poder Ejecutivo de ignorar órdenes legales válidas, órdenes que afectan al núcleo mismo de la identidad, el poder y el imperio político construido por Trump durante décadas, lo que estamos presenciando es al propio sistema constitucional acercándose a un punto de tensión para el que nunca fue diseñado. ¿Qué desencadenó esta reprimenda judicial tan inusual? Según documentos judiciales presentados esta semana, los jueces concluyeron que los abogados del Departamento de Justicia no cumplieron instrucciones explícitas dictadas por el tribunal, instrucciones que fueron reafirmadas por escrito el 12 de enero de 2026. La orden surgía de una disputa sobre la gestión de documentos y declaraciones relacionadas con acciones legales que implican a Donald Trump y a su estructura jurídica tras abandonar la presidencia. La tensión no apareció de la noche a la mañana. Se ha ido acumulando desde finales de noviembre, cuando los jueces comenzaron a expresar su frustración ante lo que describieron como presentaciones incompletas y divulgaciones retrasadas. Esa frustración se vio alimentada por un patrón más amplio identificado por el tribunal: plazos incumplidos, interpretaciones excesivamente restrictivas de un lenguaje claro y solicitudes reiteradas de prórroga. Sin embargo, todo escaló el 4 de febrero de 2026, cuando los abogados del Departamento de Justicia presentaron un escrito que, según el tribunal, contradecía directamente un mandato judicial previo. Ese documento se convirtió en el detonante del conflicto. Varias figuras claves se sitúan ahora en el centro de esta confrontación. El caso está siendo supervisado por la jueza Amelia Harding del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, junto al juez Robert Klene, magistrado veterano con más de 2 décadas en el estrado. Por parte del gobierno, los escritos proceden de abogados de la División Civil del Departamento de Justicia, actuando bajo una autoridad que, en última instancia, emana de la Oficina del Fiscal General. No se trata de funcionarios de rango menor, son abogados de carrera que representan todo el peso del Poder Ejecutivo ante un tribunal federal. Según documentos firmados por la jueza Harding, el tribunal concluyó que el Departamento de Justicia no entregó los materiales requeridos antes del plazo del 12 de enero. Se trata de documentos vinculados a acciones de ejecución y declaraciones relacionadas con entidades asociadas a Trump, incluidos activos conectados con la Torre Trump en Manhattan. Las cuestiones en disputa implican decenas de millones de dólares, concretamente 48,7 millones mencionados en escritos sellados, y se centran en cómo se ejerció y justificó la autoridad federal. En un pasaje de tono particularmente severo, el tribunal afirmó que la explicación del gobierno desafía tanto el lenguaje claro de la orden como las expectativas básicas de franqueza debidas a este tribunal. Ese es un lenguaje judicial con fuerza real, no es un simple desacuerdo procesal. Antiguos fiscales federales y expertos en derecho constitucional califican este momento como extraordinario, porque cruza una línea que rara vez se ha rozado en tiempos modernos,
Ya se están trazando paralelismos con los enfrentamientos de la era Watergate entre los tribunales y el poder ejecutivo, momentos en los que la confianza institucional estuvo directamente en juego. Cuando los jueces federales pasan de recordatorios corteses a acusaciones formales de desobediencia, no estamos ante un incidente menor. Estamos ante algo que trasciende un solo caso y se adentra de lleno en los cimientos de cómo se supone que debe funcionar el poder en una democracia constitucional. Y aquí es donde la situación adquiere verdadera gravedad. Toda la tensión legal, todas las advertencias discretas desde el estrado y todos esos escritos judiciales cuidadosamente redactados conducían a un punto al que la judicatura rara vez permite llegar. Tras bastidores, el patrón era claro: jueces emitiendo instrucciones cada vez más explícitas, abogados del gobierno respondiendo con interpretaciones cada vez más estrechas, y un tribunal que empezó a comprender que ya no estaba lidiando con confusión o retrasos, sino con resistencia. A finales de enero, según múltiples escritos, el tribunal ya había señalado la falta de cumplimiento en 2 ocasiones. Aún así, el Departamento de Justicia continuó como si esas advertencias fueran opcionales. Esa dinámica preparó el terreno para una confrontación que cambiaría de forma decisiva el tono del caso y elevaría los riesgos para todas las partes implicadas. El momento decisivo llegó el miércoles 4 de febrero, exactamente a las 10:17 de la mañana, hora del este. Fue dentro de la sala 11A del Tribunal Federal E. Barrett Prettyman, en Washington. La jueza Amelia Harding tomó asiento en el estrado junto al juez Robert Klena. En la sala se encontraban abogados de alto rango del Departamento de Justicia pertenecientes a la División Civil, representantes de entidades vinculadas a Trump, varios agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos apostados cerca del público y funcionarios judiciales transportando archivadores voluminosos cargados de escritos. Lo que estaba previsto como una audiencia rutinaria de cumplimiento se transformó en cuestión de minutos en algo completamente distinto. Nada más comenzar, la jueza Harding empezó a leer directamente la orden del 12 de enero, línea por línea, exigiendo a los abogados del gobierno que explicaran en acta por qué no se habían seguido las instrucciones del tribunal. La escena se desarrolló con una precisión casi quirúrgica. A las 10:22, los abogados del Departamento de Justicia barajaban papeles y susurraban entre ellos. A las 10:26, el juez Klene se inclinó hacia adelante, visiblemente molesto, golpeando con su bolígrafo una copia subrayada de la orden. La sala, un espacio de techos altos, paneles de madera oscura y el sello de Estados Unidos presidiendo el estrado, quedó sumida en un silencio denso. El personal del tribunal permanecía inmóvil junto a las paredes laterales. Quienes estaban presentes describieron la atmósfera como tensa, incluso irreal. A las 10:31 llegó la frase que lo cambió todo. La jueza Harding afirmó que el tribunal ya no estaba convencido de que el Departamento de Justicia estuviera actuando de buena fe. Según los asistentes, la sala quedó completamente paralizada. Las reacciones humanas fueron tan elocuentes como el lenguaje jurídico. Un veterano funcionario judicial con más de 27 años de servicio federal declaró posteriormente que nunca había visto un cambio de tono tan abrupto desde el estrado. Los abogados del Departamento de Justicia parecían visiblemente afectados. Uno de ellos se aferraba al atril con tal fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Un representante de una entidad vinculada a Trump miraba fijamente al frente, sin expresión alguna. Incluso los alguaciles federales, habituados a procedimientos de alto riesgo, ajustaron su postura al percibir el cambio de clima en la sala. Cuando tomó la palabra el juez Klene, su tono fue descrito como controlado, pero inequívocamente severo. Advirtió que una falta continuada de cumplimiento podría dar lugar a consecuencias que el tribunal no impone a la ligera. El simbolismo del momento era imposible de ignorar.
los intereses legales de un expresidente, defendidos por el propio Departamento de Justicia, siendo reprendidos públicamente por jueces federales en un edificio situado a escasas manzanas del centro del poder político. Esto ya no giraba en torno a un escrito concreto o a un plazo incumplido. La cuestión central era si las órdenes judiciales siguen significando lo que dicen cuando entran en juego el poder y la política. Durante décadas, Donald Trump ha cultivado una imagen de dominio sobre las instituciones financieras, políticas y culturales. Pero en esa sala de un tribunal federal, esa imagen chocó frontalmente con la única institución diseñada precisamente para decir no. Fue entonces cuando quedó claro que no se trataba simplemente de una disputa legal. Era una prueba directa de si el Poder Judicial aún puede hacer valer su autoridad frente a un movimiento político construido en torno a la confrontación y la desobediencia. El momento más contundente llegó poco después de las 10:45. La jueza Harding anunció que el tribunal estaba documentando formalmente lo que denominó pruebas prima facie de desobediencia. Esa expresión por sí sola recorrió la sala como una descarga eléctrica. Ordenó a los abogados del Departamento de Justicia presentar una explicación jurada en un plazo de 72 horas y advirtió que el incumplimiento podría derivar en sanciones o en una remisión para acciones adicionales. En una orden escrita emitida más tarde esa misma tarde, el tribunal dejó claro que su paciencia había llegado al límite. No quedaba ambigüedad ni una vía procesal discreta para desescalar el conflicto. A partir de ese momento, el enfrentamiento entró en una nueva fase, una en la que la autoridad del Poder Judicial y la credibilidad del Departamento de Justicia quedaban enfrentadas en una colisión directa, con consecuencias que ya nadie podía ignorar. No es la primera vez que figuras poderosas ponen a prueba hasta dónde pueden tensar los límites del Poder Judicial. Basta con remontarse a 1974, en las fases finales del escándalo Watergate, cuando el presidente Richard Nixon intentó retener las grabaciones de la Oficina Oval pese a una orden directa del Tribunal Supremo. Nixon invocó el privilegio ejecutivo y retrasó el cumplimiento, apostando a que los tribunales cederían. No ocurrió. El Supremo falló por unanimidad en su contra. La ejecución de la sentencia fue inmediata y, en cuestión de semanas, las cintas salieron a la luz, lo que condujo directamente a su dimisión. La lección fue clara: ni siquiera la presidencia está por encima de una orden judicial legítima. Un ejemplo distinto, pero igualmente revelador, se produjo a comienzos de los años 2000 con los ejecutivos de Enron. A medida que los investigadores estrechaban el cerco, los abogados de la compañía retrasaron la entrega de documentos e intentaron reinterpretar de forma restrictiva las citaciones judiciales vinculadas a miles de millones de dólares en fraude contable. Los jueces federales respondieron endureciendo plazos y amenazando con sanciones por desacato. Cuando la presión judicial aumentó, la cooperación llegó, pero demasiado tarde para salvar reputaciones o libertades. Varios ejecutivos fueron condenados y Enron acabó en bancarrota. El paralelismo es evidente. La dilación funciona solo hasta que los tribunales deciden que han tenido suficiente. Lo mismo ocurrió en los grandes casos de crimen organizado de las décadas de 1980 y 1990, especialmente bajo la ley RICO. Los jefes mafiosos instruían a sus abogados para ralentizar el cumplimiento, ocultar registros o cuestionar la jurisdicción. La respuesta judicial fue autorizar medidas contundentes: incautaciones, sanciones y, en algunos casos, supervisión directa del cumplimiento por parte del tribunal. El patrón se repitió una y otra vez: desafío inicial, escalada judicial y aplicación final de la autoridad, sin importar el miedo o la influencia de los implicados. Sin embargo, la situación actual presenta una diferencia clave.
Es la primera vez en la historia moderna que jueces federales sugieren que el propio Departamento de Justicia, actuando en conexión con un expresidente, podría estar acercándose a la desobediencia. Esa distinción es fundamental. Los tribunales no se están enfrentando a una empresa privada ni a una organización criminal, sino al brazo jurídico del poder ejecutivo. Aún así, el patrón subyacente sigue siendo el mismo. Cuando cualquier parte corporativa, criminal o política se niega a cumplir órdenes judiciales claras, el Poder Judicial acaba haciendo valer su autoridad. Los títulos, la riqueza y el poder pueden retrasar ese momento, pero no lo eliminan. La historia demuestra que una vez que los tribunales consideran perdida la credibilidad de una parte, los desenlaces se aceleran y rara vez son indulgentes. Por eso, analistas jurídicos y políticos califican este episodio como uno de los enfrentamientos más serios entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en décadas. Y no están exagerando. Entre quienes han alzado la voz se encuentra Laurence Tribe, profesor emérito de Derecho Constitucional en la Universidad de Harvard y una de las figuras más citadas en este ámbito en la historia reciente de Estados Unidos. En declaraciones a MSNBC, Tribe subrayó que no se trata de una disputa rutinaria. Cuando un tribunal federal utiliza el lenguaje de la desobediencia, explicó, no está adoptando una pose retórica. Está señalando que su autoridad está siendo puesta a prueba de una manera que amenaza el equilibrio constitucional. Añadió que los jueces suelen ser extraordinariamente prudentes antes de formular acusaciones de este calibre, precisamente porque la legitimidad del Poder Judicial descansa en la contención. Otra voz relevante es la de Neal Katyal, ex procurador general interino de Estados Unidos y abogado veterano ante el Tribunal Supremo. En una intervención en CNN, Katyal centró su análisis en el papel del Departamento de Justicia y en por qué la reacción judicial resulta tan alarmante. El Departamento de Justicia, recordó, está llamado a ser el estándar de oro en el respeto al Estado de Derecho. Cuando los jueces sugieren que los abogados del gobierno no están siendo francos o están eludiendo órdenes judiciales, afirmó, se trata de una alarma de máxima intensidad. Los tribunales dependen de la confianza, especialmente cuando tratan con representantes del gobierno, y cuando esa confianza se erosiona, una tercera voz de peso es la de Mary McCord, exfiscal general adjunta en funciones para seguridad nacional y actualmente analista legal de NBC News. McCord situó el foco en las consecuencias institucionales más amplias. No se trata únicamente de Donald Trump, señaló, sino de si las futuras administraciones llegarán a creer que pueden ralentizar o reinterpretar órdenes judiciales sin afrontar consecuencias. A su juicio, los jueces están enviando un mensaje claro a todo el poder ejecutivo. Los límites siguen existiendo y hay un punto que resulta especialmente revelador. Incluso Andrew McCarthy, ex fiscal federal y comentarista jurídico conservador de larga trayectoria, conocido por haber defendido en numerosas ocasiones las posiciones legales de Trump, reconoció la gravedad del momento. En un artículo publicado en National Review, McCarthy subrayó que los tribunales no acusan a la ligera al Departamento de Justicia de desobediencia y añadió que si el relato del juez es exacto, el gobierno se enfrenta a un problema serio. Conviene detenerse en las implicaciones prácticas porque las consecuencias se despliegan en varios niveles y lo hacen con rapidez. En primer lugar, el impacto inmediato y personal es financiero y es considerable. Los asuntos en disputa vinculados a este enfrentamiento judicial implican al menos 48,7 millones de dólares mencionados en los escritos, con una exposición adicional si se imponen sanciones o medidas de ejecución.
Los activos relacionados con entidades vinculadas a Trump, en particular bienes inmobiliarios asociados a la Torre Trump en Manhattan, están valorados por analistas en cientos de millones de dólares, según ventas comparables recientes. Sin embargo, las sanciones judiciales, las multas o las medidas de cumplimiento forzoso no operan a valor de mercado. Las actuaciones obligadas suelen reducir el valor recuperable al 60 o incluso al 50%. Eso significa que decenas de millones de dólares podrían evaporarse con rapidez para satisfacer las exigencias del tribunal. A esto se suma el factor tiempo. Los jueces han fijado ahora plazos comprimidos, medidos en días y no en meses. Si el tribunal decide escalar, las consecuencias financieras dejarían de ser hipotéticas para convertirse en inmediatas, tangibles y difíciles de revertir. En segundo lugar, el daño empresarial y reputacional podría ser aún más profundo. Donald Trump ha construido durante décadas una marca basada en la idea de dominio, influencia y capacidad de negociación. Esa marca depende por completo de la percepción de control. Que un tribunal federal acuse abiertamente a abogados que actúan en su nombre de desobedecer órdenes judiciales socava directamente esa imagen. Para socios comerciales, entidades financieras e inversores potenciales, la señal es clara. Ya no se trata de alguien que impone condiciones, sino de alguien que responde bajo presión judicial. Las instituciones financieras son extremadamente sensibles al riesgo de cumplimiento normativo. Incluso la mera apariencia de desobediencia puede traducirse en condiciones de crédito más duras, tipos de interés más elevados o una negativa directa a operar. Los acuerdos de licencia, las asociaciones de marca y los proyectos internacionales dependen de la estabilidad reputacional. Cuando los tribunales empiezan a documentar mala fe, esa marca queda registrada en informes de diligencia debida y evaluaciones de riesgo mucho después de que los titulares hayan desaparecido. Por último, las implicaciones políticas y sistémicas son profundas. La identidad política de Trump se ha construido en torno a la promesa de fuerza frente a las instituciones, de doblar el sistema a su voluntad. Pero perder terreno frente a jueces federales por incumplimiento proyecta una narrativa completamente distinta. Presenta a un expresidente que no puede o no quiere operar dentro de los mismos límites legales que el resto. En un contexto electoral, ese relato es especialmente dañino. Los adversarios no necesitan exagerar, basta con citar a los jueces. Más allá de la figura de Trump, este episodio sienta un precedente que trasciende a una sola persona. Si los tribunales siguen adelante, enviarán un mensaje inequívoco. Ningún movimiento político, por poderoso que sea, puede decidir qué órdenes judiciales se cumplen y cuáles no. Desde el punto de vista constitucional, se trata del Poder Judicial reafirmando su papel como rama coigual del Estado. Si lo consigue, refuerza el Estado de Derecho. Si fracasa, el daño a la autoridad institucional se extenderá durante años. Más allá del impacto inmediato sobre Donald Trump, este momento establece un precedente con implicaciones que van mucho más lejos de una sola figura política. Si los tribunales siguen adelante, el mensaje será inequívoco. Ningún movimiento político, por poderoso que sea, puede decidir qué órdenes judiciales merecen ser obedecidas. Desde una perspectiva constitucional, lo que está en juego es la reafirmación del Poder Judicial como una rama coigual del Estado. Si lo logra, el Estado de Derecho sale reforzado. Si fracasa, el daño a la autoridad institucional se proyectará durante años. Pero más allá de las consecuencias financieras y políticas inmediatas, este episodio plantea una cuestión de principios constitucionales que afecta a todos, independientemente de su ideología o afiliación partidista. El sistema legal se sostiene sobre una premisa básica. Las órdenes judiciales no son sugerencias.
La autoridad de los tribunales solo existe si es respetada y ejecutada. La igualdad ante la ley significa precisamente eso: igualdad real, no condicional ni negociable. Cuando un juez federal emite una orden, el cumplimiento es el mecanismo que mantiene en funcionamiento todo el sistema. Sin él, los tribunales dejan de ser un poder efectivo y se convierten en órganos meramente consultivos. Si quienes ostentan poder pueden ignorar o reinterpretar creativamente las órdenes judiciales sin afrontar consecuencias reales, el precedente que se establece es profundamente peligroso. Transmite la idea de que la influencia puede sustituir al cumplimiento. Ese es el riesgo de la pendiente resbaladiza. Cada futuro presidente, secretario de gabinete o figura políticamente conectada entendería que la rendición de cuentas judicial es opcional si se dispone de suficiente poder, visibilidad o lealtades. Con el tiempo, las órdenes judiciales perderían fuerza, el cumplimiento se volvería selectivo y el sistema de equilibrios y contrapesos diseñado para contener la ambición comenzaría a erosionarse lentamente, caso a caso, sin un colapso dramático, pero con un desgaste constante. Este episodio se convierte así en una auténtica prueba de resistencia constitucional. Se le está pidiendo al Poder Judicial que demuestre si aún puede funcionar como fue concebido cuando se enfrenta a una resistencia coordinada respaldada por poder político. Históricamente, momentos como este rara vez se reconocen como crisis en el instante en que ocurren. Watergate, por ejemplo, no fue percibido de inmediato como un enfrentamiento constitucional. Lo fue cuando los tribunales hicieron valer su autoridad. Lo que añade una capa adicional de gravedad es que la respuesta a esta confrontación judicial parece estar agravando la situación, no mitigándola, tanto en el plano legal como en el político. Aquí entra en juego un claro error de cálculo estratégico. Según diversos analistas, la postura adoptada por el entorno legal y político de Trump, confrontativa, despectiva y públicamente combativa, ha reducido sus márgenes de maniobra en el peor momento posible. Los tribunales son especialmente intolerantes a la desobediencia, pero lo son aún más cuando ésta va acompañada de mensajes públicos que parecen socavar la legitimidad judicial. Lo que podría haberse mantenido como un conflicto técnico sobre cumplimiento se ha transformado en una crisis de credibilidad. Y cuando los jueces empiezan a evaluar no solo los documentos presentados, sino también la intención que hay detrás de ellos, el escenario cambia por completo. En ese punto, el beneficio de la duda desaparece y el tribunal comienza a construir un registro sólido para posibles medidas coercitivas. Ese diagnóstico lo comparte Rick Wilson, estratega republicano y cofundador del Lincoln Project, quien se refirió al caso en MSNBC. Según Wilson, este es un error clásico en el estilo de Trump: escalar en lugar de desescalar. Los tribunales, advirtió, no reaccionan al desafío como lo hace el debate mediático. Al plantear el conflicto como una lucha de poder en lugar de una cuestión de cumplimiento, el equipo de Trump ha invitado a los jueces a demostrar que su autoridad sigue intacta. Y en palabras de Wilson, ese es el último desafío que conviene lanzar a un juez federal.